Ya, ministro, hablemos del CERNAC. Vamos al CERNAC, muy importante. Vamos al CERNAC porque yo sé que lo tiene bien contento ese proyecto, porque en realidad está dotando de esto que tanto se criticó al CERNAC, que era este león sin dientes, etcétera. Y a mí me llama la atención porque en realidad el CERNAC, si uno le pregunta a la gente, lo tienen súper instalado como un organismo que los puede ayudar. Sí. Pero es súper decepcionante cuando hacen el reclamo, esto avanza y finalmente le dice, mire, ¿sabe qué? Yo fui a hablar con la empresa puede o no acogerlo, mi sugerencia. No lo hizo, ¿sabe cuál es su vía? Judicializarlo. Decepcionante. Sí. Entonces, finalmente, esta modernización que se busca hacer, ¿hacia dónde va a apuntar? ¿Cuáles van a ser estas nuevas competencias finalmente? ¿Le va a dar más poder en ese sentido al CERNAC? Bueno, usted resume muy bien el problema central que tenemos acá y por tanto el proyecto aborda exactamente ese problema. Y como decía, yo estoy bien contento con este proyecto de ley, entonces voy a tratar de transmitirle ese entusiasmo y optimismo a quienes nos están viendo. Yeah. El problema es exactamente el que tú señalas. Tenemos cientos de miles de reclamos. El CERNAC recibe, dependiendo de los años, ha recibido entre 600.000 y 900.000 reclamos al año. Es decir, muchos reclamos. Viene un reclamo, por ejemplo, un artículo defectuoso que la empresa que lo vendió no está respondiendo por él. Claro. El CERNAC toma ese reclamo, lo lleva a la empresa. La empresa puede o no hacerse cargo de ese reclamo y responder a finalmente él o la consumidora. Pero no tiene ninguna obligación. Y si no lo hace, el CERNAC le dice exactamente lo que tú decías. Vaya usted a demandar. Por supuesto, nadie demanda. No. Nadie demanda primero porque, o muy poca gente lo hace. Primero porque es costoso. Y además es costoso en recursos y en tiempo. Y el mal rato. Y además ese costo puede ser mayor que lo que uno pagó por el producto. Entonces además no tiene una racionalidad económica hacer ese reclamo. Bueno, ¿qué es lo que hace este proyecto? Este proyecto le da la facultad al CERNAC de sancionar. ¿Ya? Es decir, una vez que no se responde a ese reclamo y la empresa en cuestión no está respondiendo de forma adecuada y que el CERNAC identifique que efectivamente se está incumpliendo la ley, el CERNAC va a poder sancionar. ¿Y cómo serían esas sanciones, por ejemplo? Las sanciones son exactamente las mismas sanciones que existen en la actualidad. El proyecto no varía respecto a las sanciones. Lo que varía, que es lo más importante, es que varía el mecanismo mediante el cual esas sanciones operan. Si el mecanismo mediante el cual esas sanciones operan es que uno tenga que ir a demandar, por supuesto, esas sanciones no ocurren. Si en cambio el mecanismo mediante el cual esas sanciones operan es que el CERNAC hace las sanciones, y por lo tanto la persona no tiene que contratar ninguna abogada, ningún abogado, no tiene que hacer ningún procedimiento judicial, sino que es el CERNAC el que lo hace por ti, es el CERNAC el que te defiende. Por supuesto que eso va a generar mejoras muy importantes y además va a incentivar, y esto es lo que nosotros queremos, ojalá, lograr con nuestro proyecto, va a incentivar a que se lleguen a acuerdos entre quien vendió y quien compró, de forma de que se pueda devolver la plata y se puedan hacer esas sanciones. Y eso, según entiendo, ¿eso no convierte un poco al CERNAC en juez y parte un poquito o no? No necesariamente. Ese fue uno de los elementos que se conversó y que fue materia de debate cuando se trató de avanzar esto hace algunos años. Lo importante acá es distinguir muy bien, en qué momentos el CERNAC va a ser juez, es decir, va a sancionar, y en qué momentos va a ser parte. Déjame decir esto de forma bien general. ¿En qué momentos va a ser juez, es decir, va a sancionar? Van a ser todos estos reclamos que son más bien reclamos simples, reclamos individuales, y que son la gran mayoría, cientos de miles de casos. ¿En qué momento va a ser parte? Por ejemplo, en las demandas colectivas. Cuando el CERNAC identifica, imagínate esto, un concierto. Uno va a un concierto y se produce una vulneración a los derechos del consumidor masiva. No se realizó el recital por responsabilidad de la productora. Claro. No se cuidaron las materias de seguridad que hizo pasar un riesgo muy grande a las personas que ya estaban. Ahí lo que puede hacer el CERNAC es llevar a cabo un proceso de, primero voluntario, colectivo, en que el CERNAC organiza toda esa demanda y se junta con el privado, con la empresa y trata de resolver eso y encontrar una solución. Y si no, el CERNAC puede demandar de forma colectiva, que es un instrumento muy importante en el cual ya avanzamos con anterioridad. Entonces, en esos casos, el CERNAC va a ser parte, no va a ser juez. Entonces, el proyecto lo que hace es que separa muy bien las aguas entre los momentos en los que es juez y en los momentos en los que es parte. En los momentos en los que es juez es en la gran mayoría
de estos reclamos que existen, que son cientos de miles, y en los que parte es principalmente los que va a llevar como demanda colectiva. Ya, o sea, recogen muy bien los puntos que lo declararon inconstitucional en algún momento esta intención. Exactamente. Hemos leído muy bien ese fallo, nos hemos hecho asesorar por expertas y expertos en la materia porque queremos solucionar este problema. Estamos seguros que vamos a llegar a un acuerdo en el Parlamento en torno a este proyecto de ley que esperamos ingresar prontamente en algunas semanas, o sea, ya sea a finales de junio o comienzos de julio. Es un proyecto que está en lo sustantivo listo para ser ingresado y por supuesto que hemos hecho la pega y hemos estudiado bien la dimensión legislativa y la dimensión constitucional del proyecto. Bien, pues vamos a estar